están? Buenos días. Una vez más podemos estar en la presencia del Señor para escuchar la voz del Señor, ¿sí? Queremos dar la bienvenida a todos aquellos que se han conectado, personas nuevas que se están integrando a la iglesia, que el Señor les bendiga y que realmente en este tiempo puedas conocer a Dios y crecer en Él de una manera extraordinaria, que puedas experimentar a Dios como nunca antes en tu vida, ¿sí? Quiero invitarles a abrir sus Biblias, sus tablets o celulares en el libro de Lucas capítulo 18 versículo 1 al 8 y dice la palabra del Señor así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto hará justicia. Pero escuchad lo que dice acá: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oremos al Señor. Padre, te damos tantas gracias por esta mañana que tú nos has regalado, por este día tan hermoso. Y Padre Celestial, ahora en el nombre de Jesús yo te pido que abras nuestros oídos espirituales, que unjas mis labios, Señor, que no sea yo, sino que sea tu Espíritu hablando a cada corazón, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos y realmente, Espíritu Santo, te pido que te muevas con libertad y con poder y hables a nuestras vidas en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Yo le puse como título a este mensaje desbaratando el operativo antife. ¿Saben? Esta palabra me estuvo dando vueltas a lo largo de esta semana en mi cabeza, y venía a mi mente el versículo 8 donde Jesús dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hablando de Jesús en su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? En esta parábola pareciera que Jesús está hablando en realidad solamente acerca de la necesidad de orar siempre, ¿no? Y si bien esto es cierto, también es cierto que Jesús, habla de la necesidad, de la importancia de orar siempre y de no desmayar, pero Él está hablando específicamente acerca de la necesidad de hacer esto, sobre todo en los últimos tiempos, cuando la venida del Señor esté cercana. Cuando uno lee el contexto de este pasaje, en el capítulo 7, allí los versículos 20 al 37, vemos que Jesús está hablando de la venida del reino. Y luego de que Él habla de la venida del reino y de que van a estar dos durmiendo juntos, uno va a ser tomado, el otro va a ser dejado, dos van a estar trabajando en el campo, uno va a ser tomado, el otro va a ser dejado, etcétera, 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 Jesús cuenta esta parábola acerca de la viuda y el juez injusto, ¿sí? Incluso, como les dije al principio, en el versículo 8 Jesús hace una pregunta que revela algo que sucederá en los últimos tiempos, y que de hecho es algo que ya está sucediendo, y esto es que Satanás va a montar, y realmente ya está montando, cuando uno ve el mundo cómo se está moviendo, todo un plan satánico, diabólico, un operativo
diabólico con el objetivo de llevar a las personas a la incredulidad y a la apostasía de la fe. ¿Sí? Primera de Timoteo, cuando hablamos de apostasía, quiero decirle, para los que no saben lo que significa, apostatar significa renunciar, renegar de la fe, renunciar a la fe, renunciar a la creencia de Dios, renunciar a la fe en Cristo y su palabra. Y miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Allí dice el apóstol Pablo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos apostatarán, renegarán, dejarán, abandonarán, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y Jesús agrega en el libro de Marcos capítulo 13 versículo 22 diciendo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. La Nueva Traducción Viviente dice: para engañar, si fuere posible, aún a los elegidos de Dios. Entonces, volviendo al versículo 8 del pasaje que leímos al principio en Lucas 18, podemos volver a esa pregunta que Jesús hace en ese versículo, y es como que Jesús pregunta y dice: bueno, cuando yo regrese a este mundo para venir a buscar a mi iglesia, para venir a buscar a mis hijos, ¿encontraré gente que haya mantenido su fe en mí? Es muy importante, hermanos, realmente que podamos discernir los tiempos que estamos atravesando, los tiempos que estamos viviendo, y cómo Satanás busca utilizar en este tiempo todos sus recursos, todos sus engaños, todas sus artimañas para que las personas renieguen de la fe en Cristo, para que las personas se alejen de Dios, para que las personas dejen de creer en la fe y en la eficacia de la palabra. Y si nosotros no estamos bien despiertos, Satanás lo que va a buscar hacer es engañar aún a los hijos de Dios, a los escogidos de Dios. Por eso no te extrañes de que ciertas situaciones del mundo, ciertas cosas que estás pasando, muchas veces Satanás venga y te hable al oído y te diga: ves, la palabra de Dios no se cumple. Porque hay un operativo diabólico que en estos últimos tiempos se va a levantar y se está levantando con más fuerza que nunca para robarle a las personas y aún a los hijos de Dios la fe en Cristo Jesús. A mí me gustaría que incluso cada uno de los que escucha este mensaje pueda hacer suya esta pregunta y pueda preguntarse de manera personal, ¿no? Bueno, si viniera Cristo, ¿me encontraría velando y me encontraría con mi fe en Él y en su palabra intacta? ¿Encontraría que mi fe está fuerte, está firme, está bien establecida en Él? ¿O me encontraría claudicando, me encontraría dudando de la eficacia de la palabra de Dios? Jesús, hermanos, dijo allí en Juan capítulo 10, versículo 10, que Satanás, el enemigo, hablando de Satanás, no viene sino para robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces ahí vemos los propósitos opuestos de Satanás y de Jesús. Mientras que Jesús vino para darte vida, Satanás va a querer robarte, matarte y destruirte. Él va a querer robarte la fe. Él va a querer robar tu confianza en Dios y en su palabra, porque Él quiere destruirte eternamente, ¿sí? Y en 1 Juan capítulo 3, versículo 8, dice allí que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Ese propósito que
Satanás tiene de destruir tu vida, de destruir tu fe, de destruir la fe de la humanidad, para que cuando el Hijo del Hombre venga a buscar a sus hijos, la tierra se encuentre vacía de fe. Bueno, Jesús vino a desbaratar, a deshacer los planes de Satanás, del diablo. Entonces, hay en este tiempo, hermanos, un operativo antife. Las personas más que nunca, hay ideologías, hay corrientes de pensamiento, hay estilos de vida, hay hábitos en el mundo que están atentando en contra de la sana doctrina y de la fe en Jesucristo, ¿sí? Y está llevando a cabo ese propósito del enemigo para desbaratar, y Jesús vino realmente para desbaratar los planes del enemigo. Y qué bueno sería que vos y yo podamos ser partícipes del poder de Dios para desbaratar los planes del enemigo. Y yo quiero que, para que entendamos cómo hacer esto, que podamos ver, según el pasaje de Lucas, tres formas, tres maneras en que podemos desbaratar este operativo, estos planes del enemigo que buscan robar la fe de nuestros corazones primeramente, pero también de las personas. Y la primera forma, la primera manera es no enfocándonos en las injusticias, sino en la gracia, ¿sí? Tenemos que tomar la decisión en este tiempo tan difícil que nos toca vivir, de ya no enfocarnos en las injusticias, sino enfocarnos en la gracia de Dios, enfocarnos en el favor, la misericordia, el amor de Dios sobre nuestras vidas. Esta viuda, cuando uno lee el versículo 3 y 4, dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, al juez, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo. Esta viuda tenía un adversario, así como vos y yo tenemos un adversario también, que es Satanás. Ella tenía un adversario, el cual actuaba con ella injustamente. Para colmo, el juez al cual ella le iba a pedir justicia también era injusto. Yo no sé si esto no te trae a la memoria algo. ¿No se parece acaso mucho esto a los tiempos que estamos viviendo? Injusticias, jueces y gobernantes corruptos, conspiraciones diabólicas y secretas, los poderosos que dominan sobre los humildes, medios de comunicación que mienten según el poder de turno, el gobierno que pasa a nivel mundial. Estoy hablando de esto, ¿no? Realmente el mundo, hermanos, está lleno de injusticias. El mundo está lleno de injusticias. Y entonces vos empezás a mirar, y todas esas injusticias más de una vez te va a hacer pensar: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no está haciendo nada? ¿Qué está haciendo Dios? Y el enemigo va a querer, si te enfocas en las injusticias de este mundo, y si encima esas injusticias te tocan de cerca, y algún ser querido se te murió de coronavirus, o tenés que experimentar las injusticias de este mundo en carne propia, o tantas otras cosas, el enemigo va a querer usar esas injusticias, si te enfocas en ellas, para debilitar tu fe y hacerte, de ser posible, apostatar de la fe, ¿sí? Sin embargo, esta mujer decidió hacer algo muy importante. Esta mujer decidió no enfocarse en las injusticias, sino que ella decidió llevar su causa al juez, para aquel que podía hacerle justicia, aquel que podía darle la solución, aquel que podía defenderla, de su adversario. La justicia de Dios, hermanos,
es lo que más tenemos que buscar en este tiempo. Sin embargo, esta justicia de Dios de la cual yo estoy hablando no tiene nada que ver con la justicia que se reclama en las marchas o en las manifestaciones o en los piquetes, sino que esta justicia está basada en entender, en creer, en recibir y en aceptar, escuchen bien, la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios. En otras palabras, en aceptar y creer la justicia de Dios, que nada tiene que ver con nuestra justicia. Entender que hay favor de Dios sobre tu vida, más allá de las injusticias que hay en el mundo. Vos estás bajo la gracia de Dios. Y todos aquellos que han recibido a Cristo, todos los que hemos recibido a Cristo, que somos escogidos de Dios, estamos bajo el favor de Dios. Hay favor, hay gracia, hay misericordia eterna de Dios sobre tu vida. De esto habla Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Y allí el apóstol Pablo, hablando de la justicia de Dios, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios? Por medio de creer en nuestro Salvador y Señor Jesucristo, para todos los que creen en Él, en Cristo, en su obra redentora, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como el sacrificio propicio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjense cuántas veces habla de la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios tiene que ver con que Él nos ha justificado. Y a pesar de que estábamos destituidos de la gloria de Dios, lo único que merecíamos era la condenación eterna. Él nos amó. Él te amó. Y puso su favor, su gracia sobre tu vida. Y entonces, a diferencia del mundo, que es víctima de las injusticias, vos y yo, y todos aquellos que hemos recibido a Cristo, podemos abstraernos de las injusticias del mundo, más allá de que a veces podamos sufrir alguna injusticia, sabiendo que el favor de Dios está sobre nuestra vida. Entonces, cuando te enfocas en las injusticias del mundo, te vas a desesperar y te vas a llenar de temor, y esa desesperación y ese temor van a atentar contra tu fe y van a ser un asidero para que Satanás debilite tu fe y trate de apartarte del Señor. Sin embargo, cuando entendés que la injusticia más grande ya la sufrió Jesús, que llevó tus pecados y mis pecados para que vos y yo fuésemos justificados, entendés la gracia, la misericordia, el favor de Dios y lo crees para tu vida y decís: gracias, Señor, porque más allá de lo que pasa en el mundo, yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo, yo estoy en tu gracia, y te enfocás en esa gracia y experimentás esa gracia, esa misericordia, es decir, la justicia de Dios. Tu fe empieza a crecer y entonces podés tener paz y toda artimaña del diablo y todo operativo que quiere robarte la fe no solo retrocede en tu vida, sino que vos sos un elemento para transmitir fe también a los que te rodean, ¿sí? Por eso podemos nosotros, cuando fluimos de esta manera, saber que estamos enfocados en las cosas
no en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, como dice 2 Corintios 4:18, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En segundo lugar, la segunda forma de desbaratar este operativo antife del enemigo es clamando a Dios con perseverancia. Los versículos 1, 3 y 7, miren lo que dice. También le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre es lo que va a hacer que no desmayes, ¿sí? Clamar a Dios con perseverancia es lo que te va a librar de que tu fe desmaye, te va a librar de esto. Versículo 3 dice, la primera parte, había en aquella ciudad, también en aquella ciudad, una viuda, la cual venía a él, dice, la cual venía a este juez continuamente. Y el versículo 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? Se tardará en responderles, se tardará en responderles. Entonces, fíjense, esta viuda venía continuamente ante este juez, y a pesar de que era un juez injusto, esta viuda venía a él continuamente ante este juez para clamar por su necesidad. Y déjenme decirle que eso es lo que Dios anhela para nuestras vidas. Clamar a Dios es una necesidad fundamental para el Hijo de Dios. Dios quiere que seas perseverante en clamar a Él. Y cuando hablamos de clamar, estamos hablando no solo de orar, sino de orar con fervor y con pasión. No se trata de decir, bueno, Señor, gracias, amén, y me quedo dormido. Tiene que ver con un clamor profundo del corazón. En Jeremías capítulo 33, versículo 3, ahí Dios le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjense lo que Dios le dice a Jeremías, clama a mí. Y yo me animaría a agregar, clama con perseverancia y yo te responderé. Hay respuesta de Dios cuando un hijo de Dios clama a Él, ¿sí? Y no solo hay respuesta, hay revelación. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, ¿sabes en qué situación estaba Jeremías cuando Dios le dice esto? Bueno, déjame que te diga que Jeremías, cuando Dios le dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, él estaba preso injustamente. Él estaba en el patio de la cárcel. Es lo que dice el versículo 1 del capítulo 33. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Dice, estando él aún preso en el patio de la cárcel. En otras palabras, él tenía motivos más que suficientes para renegar de su fe en Dios, ya que incluso por causa de la palabra de Dios, él estaba siendo afligido, él estaba pasando oprobios, él estaba sufriendo injusticia. Miren lo que dice el capítulo 20 de Jeremías, versículo 7, Jeremías 27, dice allí Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová, dice, me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos
mis amigos, miren qué amigos tenía Jeremías, todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañarán, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Fíjense, el plan del enemigo, viendo de que la fe de Jeremías flaqueara. Sus amigos estaban viendo si él claudicaba de la fe y dice, vamos a ver si claudica de su fe. Quizás se va a sentir engañado porque dice, predica la palabra y sin embargo sufre escarnios, y entonces vamos a prevalecer contra él. Ese es el plan del enemigo. Hacerte creer que Dios se olvidó de vos, que Dios es injusto, ¿sí? Y sigue diciendo, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Amén. Esto es lo que tenemos que confiar en nuestro Dios, que el enemigo no va a prevalecer porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová, y empieza a clamar Jeremías a Dios. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de la mano de los malignos. Fíjense qué interesante, porque entonces Jeremías está sufriendo oprobios, está teniendo momentos difíciles, está en la cárcel. Sin embargo, Dios le dice, en medio de toda esa confusión, clamad. Y cuando Jeremías empieza a clamar a Dios, empieza a darse cuenta que Dios está con él como poderoso gigante. Y a pesar de que él dice, no voy a hablar más en tu nombre, Señor, empieza a sentir un fuego en su corazón. La palabra empieza a producir pasión en su vida, pero él fue capaz de entender que más allá de la cárcel en la cual él pudiera estar, más allá del oprobio, más allá de la afrenta, más allá de los ataques del enemigo, él debía clamar a Dios, y cuando él clamara a Dios, Dios iba a responder y le iba a revelar cosas grandes y ocultas que él no conocía. Lo mismo va a suceder en tu vida, pero animate a usar esta arma poderosa de parte de Dios para desbaratar todo plan del enemigo. Entonces, cuando Satanás te ataque y quiera robarte la fe, clama a él. Clama a él y vas a ver cómo él te responde, ¿sí? Dice el Salmo 34, 17 al 19, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hermanos, esto es promesa de Dios, que cuando vos clames a Él, no importa que sean muchas tus aflicciones, Él te va a librar. Y Él va a desbaratar todo consejo del enemigo, pero animate a doblar tus rodillas en los momentos difíciles. Animate a doblar tus rodillas cuando el diablo quiera robarte la fe, y clama a Él. Y Él te va a responder y te va a revelar cosas grandes, cosas ocultas que antes no las veías, ¿sí? que vos no conoces. Amén, gloria a Dios. Y por último, la última forma de desbaratar justamente este operativo antife del diablo que quiere operar sobre tu vida y sobre el mundo entero es batallando espiritualmente como escogidos de Dios. Capítulo 18 de Lucas, versículo 3. Yo sé que el 3 lo leí casi en todos los puntos, pero déjenme leerlo de nuevo. Dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Ella tenía un adversario, como vos y yo tenemos un enemigo espiritual que quiere destruirnos, como el adversario de esta viuda la quería destruir a ella. Versículo 7
la primera parte dice, 7a, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Hazme justicia de mi adversario, decía ella. Y Jesús dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a quiénes? A sus escogidos, a sus hijos, a sus redimidos. Versículo 8a, os digo que pronto les hará justicia. Ella tenía un adversario, y vos y yo también tenemos un adversario, un enemigo espiritual, un enemigo en común, que es Satanás y su reino. Sin embargo, ella decidió batallar no en sus fuerzas, sino que ella tomó la decisión de ir al juez para pedir justicia. Como dijimos antes, ella clamó al juez y halló justicia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, miren lo que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Clama a Dios, anda a Él, humillate delante de su presencia, echad tu ansiedad, tu dolor, tu angustia delante de Dios, porque tu Padre Celestial tiene cuidado de vos y de tu necesidad. Pero miren lo que sigue diciendo el versículo 8: sed sobrios, ¿sí? Y velad, estén despiertos espiritualmente a la batalla espiritual que se está librando. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorarle la fe, a quien sacarlo del camino, al cual resistid firmes en la fe. De eso se trata, de cuidar la fe, porque tenés que resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, esa gracia en la cual te enfocás, después que nos llamó, a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, Dios mismo en persona, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Satanás anda como león rugiente. El operativo demoníaco antife, que quiere quitar la fe del mundo entero y de tu corazón, está activo y anda alrededor y está buscando una víctima para cobrarse, para sacarlo del camino, sacarle la fe. Ahora, Santiago 4:7 muestra dos claves también para batallar como escogidos de Dios, y dice allí: someteos pues a Dios. Número 1, someteos pues a Dios. 2, resistid al diablo y la consecuencia huirá de vosotros, ¿sí? Nadie, hermanos, puede hacer guerra espiritual, es decir, resistir a Satanás, si primero no se sujeta a Dios, no se somete a Dios. ¿Y qué es someterse a Dios? Bueno, o cómo nos sometemos a Dios. Bueno, someterse a Dios tiene que ver con vivir en obediencia a Dios y consagrarnos a Dios. En otras palabras, tiene que ver con santificarnos, con vivir en santidad para nuestro Dios. Y Primera de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 9, y luego el capítulo 5, 18 y 19, también hablan de esta realidad, y allí dice 3, 7 al 9 de Primera de Juan: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica, subraya esa palabra, practica el pecado, es del diablo. Juan no anda con rodeos, es blanco o es negro, es frío o es caliente. La tibieza o los grises no tienen lugar en el reino de Dios, y mucho menos en la batalla espiritual. Entonces dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, presta atención,
apareció el Hijo de Dios, lo comenté al principio, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y 1 Juan 5, 18 y 19 dice algo similar. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que ha sido engendrado por Dios le guarda, y el maligno, ¿qué pasa? No lo puede tocar, no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. A ver, muchos leen este pasaje de manera incompleta y dicen que todo aquel que es nacido de Dios, aquel que es nacido de Dios, el diablo no lo puede tocar. Esto no es tan así. Lo que está diciendo es que aquel que es nacido de Dios no practica el pecado y que entonces Satanás no tiene chance y no lo puede tocar. Esto tiene que ver, todo aquel que está sometido a Dios tiene autoridad espiritual, ¿sí? Y cuando hablamos de practicar, yo te dije subrayar la palabra practicar. Cuando hablamos de practicar el pecado, ¿qué es practicar el pecado? No es lo mismo pecar ocasionalmente que practicar el pecado o vivir en el pecado. Y el que practica el pecado, una de las características es que no tiene convicción de pecado. Le da lo mismo pecar. Es más, se deleita en el pecado, no se arrepiente del pecado, ni le interesa arrepentirse del pecado. En cambio, el que no practica el pecado quizás puede luchar con una debilidad, puede tener algún pecado con el cual lucha, sin embargo está peleando, sin embargo sufre por ese pecado, sin embargo busca ayuda, se arrepiente, llora en la presencia de Dios, busca gracia y poder de Dios y le da pelea al pecado. ¿Se entiende la diferencia entre practicar el pecado y pecar ocasionalmente? Entonces la Biblia no dice que es hijo de Dios no peca nunca. Lo que dice es que es hijo de Dios, el que es nacido de Dios no practica el pecado, y que aquel que no practica el pecado, según lo que acabamos de decir, el diablo no lo puede tocar. A ver, todos estos pasajes nos dejan varias enseñanzas. Primero, lo quiero resumir rápido a modo de repaso. Primero, que Satanás es nuestro adversario y él y todo su reino tiene un objetivo bien definido: destruirnos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Él tiene un propósito bien definido, que es destruir tu vida y destruir a la humanidad entera, que toda la humanidad sea condenada como él, y para eso él lo que va a querer hacer es destruir la fe. Por eso hablo del operativo antife, porque Satanás sabe que si logra destruir tu fe, va a lograr destruir tu vida, porque el justo por su fe vivirá. ¿Me van siguiendo? Entonces, primero eso, ¿sí? Y él va a querer destruir todo lo que tenga que ver con Dios, y él quiere que cuando venga el Hijo de Dios en su segunda venida, encuentre la tierra vacía de fe, de ser posible, ¿sí? Lo segundo que nos enseña es que aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que somos escogidos de Dios, ¿no le hará acaso justicia a sus escogidos? Dice, habla de los hijos de Dios. Todos los que realmente hemos nacido de nuevo somos hijos de Dios y somos escogidos por Dios. Él nos escogió. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice Jesús. Tercero, nos muestran que aquel que es nacido de Dios, como dije anteriormente, no practica el pecado. Y esto es muy importante porque, como mencioné, ¿no?, la diferencia entre practicar el pecado y pecar ocasionalmente. Practicar el pecado le da derecho legal a Satanás. Y entonces estamos en el punto, para los que se olvidaron de lo que estamos hablando, de que la forma de desbaratar
el objetivo del diablo de destruir nuestra fe y hacernos apartar de Dios es batallar espiritualmente como escogidos de Dios. Ahora, si no empezamos por someternos a Dios y dejar de practicar el pecado con todo lo que eso significa, no vamos a poder batallar. ¿Por qué? Porque el pecado le da derecho legal a Satanás. Le da derecho legal a Satanás para tocar tus pensamientos, para hacerte claudicar en la fe, y cuando él logra cautivar tus pensamientos, atar tu mente y tus emociones, él va a poder destruir toda tu vida. Entonces el pecado le da derecho legal al diablo. Sin embargo, someternos a Dios, es decir, vivir en obediencia a Dios, no practicar el pecado, vivir una vida consagrada a Dios en santidad, más allá de nuestras debilidades, más allá de nuestras luchas, someternos a Dios nos posiciona de una manera diferente. Nos pone en esa posición que los que son nacidos de Dios no practican el pecado y el maligno no le puede tocar. En otras palabras, someterte a Dios es lo que te va a dar autoridad espiritual para lo segundo de la lucha espiritual, que es resistir al diablo, ¿sí? Someteos a Dios, no practicar el pecado, te posiciona con la autoridad necesaria para resistir al diablo y pararte y decir: yo reprendo ahora en el nombre de Jesús todo espíritu de las tinieblas, y tenés autoridad. Yo reprendo en el nombre de Jesús la enfermedad, y tenés autoridad. Yo reprendo todo espíritu que quiere destruir mi familia, y tenés autoridad. ¿Por qué? Porque te sometiste a Dios y ahora estás resistiendo al diablo. Y cuando estas dos cosas se combinan, someterte a Dios y resistir al diablo, la promesa es: el diablo va a tener que huir. Amén. Gloria a Dios. Es promesa de Dios. Es una realidad esto. Pero se tienen que dar las dos cosas. No pretendas resistir al diablo sin someterte realmente a Dios, sin entregarle a Dios tus debilidades, tus luchas. Entonces, cuando nos sujetamos a Dios, Él va a huir. Entonces vemos que para desbaratar todo plan del enemigo que busca robarnos la fe, que busca hacernos claudicar, que busca apartarnos de Dios y que busca quitar la fe de este mundo, es muy, pero muy importante que aprendamos a batallar espiritualmente como lo que somos, escogidos de Dios, con todo lo que eso significa. El espíritu del anticristo, hermanos, ya está en acción. No digo que el anticristo esté en el mundo, o sí, no lo sabemos, pero el espíritu del anticristo ya está en acción y está actuando en la mente, en la ideología de la humanidad, a través de las injusticias, a través de todo el caos que día tras día vemos que se está moviendo en el mundo entero. El mundo entero, como leíamos, está bajo el maligno, y hoy más que nunca, hermanos, debemos y es necesario que podamos alinearnos con el propósito del Señor y con el poder de Dios para desbaratar todo plan del enemigo. No olvides que Satanás quiere destruir tu vida y la vida de tu familia y la vida de la humanidad, y para lograrlo va a querer robarte la fe, hacerte dudar de la eficacia de la palabra del Señor. Así que yo te animo a que, entre otras cosas, pueden haber muchas otras armas, pero que apliques estas tres armas espirituales, estas tres formas para desbaratar todo consejo del enemigo. Primero, que dejes de enfocarte en las injusticias del mundo, de prestar atención tanto a las noticias y a las cosas que te hacen desesperar, y te enfoques en la justicia de Dios, en la gracia, en la misericordia, el favor, el amor de Dios, en saber que fuiste justificado eternamente. Segundo, que manera de desbaratar este plan del enemigo,
clamando a Dios con perseverancia, como lo hizo Jeremías. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y por último, batallando espiritualmente como un escogido de Dios, ¿sí? ¿Cómo? Sometiéndote a Dios, viviendo una vida de obediencia y santidad a Dios y resistiendo al diablo. Y lo que va a pasar es que el diablo va a huir y tu fe va a crecer. Y vas a influenciar a todos los que te rodean, como lo estoy haciendo yo ahora con vos, con tu fe. Tu fe va a arder tan fuerte en tu corazón que esa fe va a cautivar a tu familia y tu familia va a ser salva. Y tus familiares y tus compañeros de trabajo y los que te rodean. Gloria a Dios por el propósito eterno del Señor. El diablo, dice la Biblia, que el enemigo vendrá como un río, pero que Dios levantará estandarte, bandera contra él. No importa las artimañas del diablo. Vos y yo somos hijos de Dios. Y yo te animo a que cuides tu fe sobre todas las cosas en este tiempo, porque por tu fe vas a vivir. Pero no dejes de aplicar estas armas espirituales. Quizás en este tiempo Satanás te quiso engañar. Quizás en este tiempo muchos de los que me están escuchando empezaron a flaquear en su fe y empezaron a pensar, ¿será así? ¿Será que la palabra de Dios es verdad? Bueno, yo quiero decirte que Dios te está hablando hoy. Párate firme, empezá a batallar, empezá a hacer guerra espiritual en el nombre de Jesús y vas a ver cómo, así como Jeremías, más allá de que la vida de Jeremías no fue fácil, su fe se encendió, bueno, tu fe también se va a encender y vas a conquistar cosas tremendas en tu vida. Amén. Desbaratando el operativo antife. Vamos a ponernos de acuerdo con el ministerio del Señor, que vino a deshacer las obras del diablo. Yo te invito a que te unas a mí y que te unas al plan de Jesús de deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Quiero orar y bendecir tu vida y bendecir la iglesia de Jesucristo. Padre Celestial, te damos tantas gracias, porque tú eres bueno, Señor, y cuántas veces hemos querido bajar los brazos, Señor, y enfocarnos en las injusticias del mundo. Nos ha desanimado, hemos dejado de orar y nos hemos desanimado, Señor, hemos dejado de batallar y el enemigo parecía que prevalecía contra nosotros, pero hoy en el nombre de Jesús nos volvemos a levantar, Señor, declarando que, como decía Jeremías, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que buscan que yo claudique en mi fe, mis enemigos espirituales, el adversario va a tener que huir, va a tener que retroceder en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que me está escuchando y te pido que vuelvas a encender el fuego de la pasión en su vida, que la fe vuelva a crecer y que esa fe nos haga conquistar, Señor, todo lo que vos tenés para nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos peligrosos, es cierto. Estamos en los últimos tiempos, es cierto, pero como dijo la semana pasada Ariel, Señor, tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que buscarte, porque vos estás con nosotros, Señor, y vos nos respaldás. Bendigo, Señor, cada vida y bendecimos tu palabra y te damos gracias por hablarnos, Señor. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, Padre. Y ordenamos al enemigo a que retroceda en el nombre de Jesús, que huya en el nombre de Jesús, porque tus hijos han entendido, Señor, sus artimañas, y tus hijos han entendido y todo velo cae ahora por el poder de la sangre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo declaro que toda ceguera espiritual ahora cae en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que la incredulidad cae en el nombre de Jesús y que la fe es activada ahora por el poder de tu palabra, Señor. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.
Bueno, que el Señor te bendiga y vamos a apuntalar más que nunca nuestra fe en el Señor. Que Dios te bendiga.